Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar este importantísimo Congreso de Actualización y Capacitación en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tanto con una vertiente nacional como internacional, que es lo que hemos buscado estar a través de expositores también de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, y que estamos generando trabajo con expertos nacionales, magistrados de muy alto nivel, que se han comprometido en aras de este proceso de formar operadores, que es fundamental. Pues bueno, hoy nos acompaña, continuando con el Congreso, que ya lo tenemos a las 2/3 partes, el magistrado José Luis Aranda Galván, que es el presidente del capítulo de Guanajuato, un hombre que se ha preparado muy arduamente en todo este estudio y análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, haciendo desde su génesis una verdadera crítica de algunos aspectos que generan solidez y algunos otros que están mal estructurados o que implican incluso regresión. Entonces, pues vamos a dar primero la bienvenida al magistrado, previo a presentarlo. Magistrado José Luis Aranda Galván, gracias por todo el trabajo que ha venido haciendo en la academia desde el capítulo de Guanajuato, y hoy una vez más con una exposición muy importante en materia de este Código Nacional. Muchas gracias por la invitación, al contrario a ustedes. Bueno, el magistrado José Luis Aranda Galván es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con especialización en Administración y especialización de amparo, posgrados en Derecho Corporativo y Derechos Humanos, muy formado académicamente. Ha estado en retiro del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ha sido docente en diversas universidades a nivel nacional y conferencista nacional e internacional. Hoy se expondrá un tema muy interesante, sobre todo periférico, que es en relación a que a el litigante, a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias. Le vamos a dar el uso de la voz al magistrado. Les pedimos a todos que nos hagan el grandísimo favor de cerrar micrófonos. Gracias. Adelante, magistrado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Y me ha tocado un tema que es, creo que, importante en relación al Código Nacional, porque, como bien se dice aquí en el argot judicial, un buen juez a veces no hace un buen litigante, pero un buen litigante siempre hace un buen juez. Entonces es importante que el litigante se prepare para la entrada en vigor del Código Nacional. Y bueno, nada más rápido y brevemente los antecedentes. Pues bueno, ustedes conocen la reforma constitucional. 15 de septiembre de 2017 se modifica el artículo más tocado de la Constitución, más reformado de esta, que es el 73 de la Constitución. 136 Magistrado, artículos. qué bárbaro, ese habla de nuestro federalismo, que en qué nivel Sí, lo tenemos. sí, exactamente. Y facultades que se van perdiendo por los estados. Ya no legislamos en materia procedimental penal, ya no legislamos en materia procedimental civil ni familiar. Entonces se agrega una fracción 30ª al artículo 73 para otorgarle al Congreso Federal la facultad de expedir un código único procesal civil y familiar. Eh, no es sino hasta 6 años prácticamente después, aparece publicado el 7 de junio, miércoles 7 de junio del 2023, en el Diario Oficial de la Federación, una de las tantas versiones que se manejaron como versiones posibles del Código Nacional. Les quiero comentar que nosotros estuvimos analizando una que tenía 1900 artículos. Esta tiene 1191 artículos, pero llegó a nuestras manos una con mucho más contenido. Se hablaba hasta de que iba a regular el tema de la clonación humana y no sé cuántos fenómenos, no llegó a tanto. Pero bueno, esto se habló en diferentes foros que se hicieron en relación a la formación y a la entrada en vigor del Código Nacional. La fecha límite que se tiene proyectada, cuando les comenté del primer proyecto que tenía 1900 y tantos artículos, se hablaba de una vacatio de 8 años, que creo que era más o menos necesaria. Aquí no se dieron ni 4 años para que entrara en vigor el Código Nacional que ahorita tenemos, porque se publica en junio en el Diario Oficial y se supone que la fecha límite es 1 de abril de 2023.
27, perdón, 2027. Entonces, ahí traemos menos de 4 años para que entre en vigor. Hubo acciones de inconstitucionalidad. Ahora sí que, aunque se había el legislador federal otorgado 180 días para emitir esta importante ley, no lo hizo. Entonces había estados de la República que requerían en sus codificaciones procesales civiles modificaciones, adaptaciones, adecuaciones, sobre todo con la pandemia, y no se pudo. Se proyectaron varias acciones de inconstitucionalidad donde se les dijo a los estados: esta facultad es exclusiva de la federación, ya no corresponde a los estados hacerlo, y entonces estábamos en un estatus en donde ni la federación hacía ni dejaba hacer a los estados. Algo que es pues algo muy, muy de México. 7 de cada 10 juicios, hay que considerarlo, corresponden a esta materia, la materia civil y familiar. No es como hace muchos años, con bombo y platillo nos anunciaron las reformas en materia penal, etcétera, etcétera. Se les inyectó muchísimos recursos, dinero, proyección y demás. Y esta viene como muy débil en ese aspecto. Inclusive uno de los artículos de los artículos transitorios de la reforma menciona que se tienen que hacer todas las adecuaciones, todas las modificaciones y todas las implementaciones por parte de los poderes judiciales con movimientos compensables. O sea, sacas gente de un lado, la metes a otro, pero no contratas a nadie nuevo. Eso está muy complicado. Entonces, sí va a estar difícil implementar esto, que verdaderamente aquí estamos tocando la justicia cotidiana, la del día a día, donde las personas pues tienen problemas con sus inquilinos o problemas con pagos de algunos préstamos de naturaleza civil, que en sus contratos no se respetan, en materia familiar, divorcios, adopciones, tutela, curatela, muchas acciones de esos ámbitos van a estas materias. Y la pobre respuesta de los gobiernos, tanto federal como estatales, porque no tienen ni los recursos, ni los presupuestos necesarios, ni la infraestructura. Y a veces no hay, valga la pena decirlo, ni la suficiente comunicación o adecuada comunicación entre el gobernador y el presidente del Tribunal Superior para que esa sinergia de acciones se dé y que se pueda plantear una buena implementación en tu estado del Código Nacional Procesal Civil y Familiar. Vamos a ver esto. Las implicaciones de su entrada en vigor, traigo aquí algunas láminas que hablan sobre los mitos. Hay mucha gente que dice: no, es que solo va a afectar la materia civil y la materia familiar en el aspecto procedimental, y no, trae alcances mucho más allá. Y también, pues si analizamos los artículos transitorios, vamos a ver que pues trae detalles curiosos como la forma de implementación. Si incluso hay acuerdo de las dos partes que están litigando el asunto, se pueden presentar ante el juez y decirle: no importa que nuestro asunto haya iniciado con las reglas anteriores que estaban vigentes antes de la entrada en vigor del Código Nacional Procesal Civil y Familiar, es decir, con mi Código Procesal Civil Local o con el Código Federal de Procedimientos Civiles, no importa eso, yo quiero o ya queremos las dos partes que se maneje con las nuevas reglas del Código Nacional, y el juez tiene la obligación de entrarle. En la etapa, no nos aclara muy bien el transitorio en qué etapa se pueden hacer estas transferencias de asuntos que estaban ventilándose con legislaciones vigentes anteriormente a la nueva legislación. Eso está un poquito en el aire. También los obstáculos que vamos a tener para la entrada en vigor: infraestructura, servicios, presupuestos, preparación de jueces, y a ello agréguenle la reforma judicial, donde están haciendo cambios o harían cambios de jueces y magistrados en plena implementación, en plena fase de implementación del Código Nacional. Dice por ahí un dicho que ya en la familia éramos muchos y todavía la abuela parió. Entonces, pues bueno, así le está pasando al Código Nacional. Y desde luego yo considero que hay fallas legislativas en esta norma que debe ser modificada, que se debe adecuar. Ahorita vamos a entrar en algunas de ellas. ¿Qué retos veo para el litigante? Pues miren, son cosas que yo creo que nos hacen falta en las universidades.
enseñarle al abogado técnicas de entrevista. No estamos hablando de una carrera ni de periodismo ni cosas por el estilo, pero una forma clave para que el abogado se comunique con su cliente en su despacho es a través de conocer las técnicas en las que se entrevista o interroga a un cliente, a una persona de la que se obtiene la información que es la adecuada, que después se va a transformar en estrategias, en hechos de la demanda, hechos de la contestación de demanda, etcétera, y que no tenemos los abogados ese control o ese conocimiento para poder dominar las técnicas que se refiere a esto. No estoy hablando tampoco de técnicas de contrainterrogatorio o interrogatorio en materia penal, no, no, es entrevista, simplemente entrevista. La oralidad, ya lo dijo el primer ponente en este Congreso Internacional, el ministro de la Corte Constitucional de Argentina, perdón, de Chile, lo mencionó. La oralidad requiere de muchísima, muchísima formación, de muchísima capacitación, y los abogados tendrían que desarrollar estos ámbitos. Hay gente que le tiene miedo a la oralidad, a hablar en público, a comunicarse en público, y esto requiere todavía más habilidades y aptitudes, colorimetría, tono de voz, oratoria, o sea, hay muchísimas cuestiones que hay que poder manejar, la imagen pública, el lenguaje corporal, se requieren de muchísimos conocimientos para poder entrarle de lleno. Y es que este Código Nacional nos está presentando la oralidad como algo ya muy común en cualquier proceso. Además, un conocimiento que es básico, las técnicas de análisis de los casos, del caso concreto, su comprensión y los alcances de sus consecuencias. El abogado, lamentablemente, se encuentra ya con la práctica profesional. Muchos de nosotros nos pasó el caso de que en los estudios profesionales y a veces hasta en los estudios de posgrado, nunca vimos la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos. No nos enseñaron en qué consisten las técnicas de mediación, de conciliación, sus principios, qué aportan al proceso, cómo pueden sacar adelante un conflicto entre personas. Entonces, no sabemos calibrar los tipos de conflictos en el proceso, y eso es muy importante, o hasta calibrar a las personas y su entorno para saber cómo hay que hablarles para lograr un acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces, todo eso. Las restricciones que tienen los medios alternativos de solución de conflictos, porque no en todos los ámbitos en materia familiar, lo que es violencia, lo que es pérdida, suspensión de patria potestad, etcétera, no aplican estos medios. Técnicas de negociación, no sabemos negociar los abogados, nos hace falta este conocimiento. No hay un curso, no hay ni siquiera como cursos de educación continua o de formación posterior a la graduación, a la titulación. No nos ofrecen ni las mismas universidades esto. Y bien lo dice un gurú en materia de negociación: en la negociación uno no obtiene lo que merece, obtiene lo que negocia. Y eso es bien importante. Técnicas de memorización o conocimiento que se deben tener para poder controlar toda la información que se va a manejar. No se permite a los abogados verbalizar, leer. Si acaso hay algunas cuestiones que por alguna especial razón, el rubro de una jurisprudencia, algún contenido de una norma, de una ley, de un criterio jurisprudencial, pero fuera de eso, el abogado tiene que manejar los conocimientos en su cabeza y tiene que tener la mente muy abierta a todo lo que está sucediendo. Entonces sí es importante que estas técnicas de memorización, manejo de información, de datos, conocimiento de leyes, sea muy importante para el abogado. Los mitos en el ejercicio del derecho procesal civil y familiar. A mí me tocó una época en la que se estudiaba el derecho procesal civil y familiar, diciendo, no, con tu código civil y con tu código de procedimientos civiles, con eso lo haces, no necesitas más. En algunos casos fueron apareciendo más adelante los códigos de familia, pero señores, con la reforma de 11 de junio de 2011, se nos abrió un horizonte en donde tenemos que aplicar convenciones internacionales, la Convención de Nueva York, Derechos de los Niños, la Convención de Belém do Pará, que se refiere a violencia contra las mujeres, la Convención de la Haya sobre aspectos civiles en materia de sustracción internacional de menores, y así hay muchísimas convenciones.
protocolos facultativos, hay que estudiar, y bueno, inclusive yo recomiendo en los cursos que a veces damos en universidades, que hasta algunas de las disposiciones o criterios que tiene la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo de menores, trabajo de mujeres, se tiene que estudiar porque es importante para entender el rol de la familia, el rol de algún menor de edad trabajador o de la mujer expuesta a estas cuestiones del trabajo, que ya ven que se prefería una mujer dedicada preponderantemente a las labores del hogar y la familia. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que seguir estudiando, jurisprudencia internacional, criterios de cortes internacionales, etcétera, etcétera. Entonces se nos desbordó, y más ahora con la internacionalización del derecho de familia, en donde ya tenemos adopción internacional, alimentos transnacionales, divorcios con efectos o con impacto en diversas nacionalidades o en diversos países, sucesiones que tienen efectos en México y en otros estados o en otros países del mundo. Entonces, el derecho de familia ha roto muchas fronteras. Y es importante conceptuarlo en ese criterio, en ese ámbito. El conocimiento de técnicas procesales probatorias, porque a los abogados, lamentablemente, yo todavía no conozco una universidad que le pueda ofrecer al abogado un curso, una materia que se llame estrategia procesal probatoria. Sí se nos enseña el catálogo de pruebas para que se pueden utilizar algunas de ellas, pero la relación de la prueba con la jurisprudencia, la aplicación de la misma, si es suficiente o insuficiente dicha prueba, si es abundante o sobreabundante, si es pertinente o impertinente la prueba, eso no nos lo enseña ninguna universidad, y tenemos a veces ese problema. Entonces yo insisto en este tipo de materias y de cursos que complementarían la función del litigante. Importante saber argumentar y aplicar la lógica jurídica. No muchos abogados lo pueden hacer, les cuesta mucho trabajo estructurar. Cuando dicen que cuando ellos redactan o elaboran un documento escrito, se entienden Dios y ellos, y después de que lo terminaron solo Dios, porque ya ni ellos entienden lo que finalmente redactaron. La litigación estratégica con base en los derechos humanos es fundamental en el derecho de familia, en el derecho procesal civil, y el manejo de los recursos y hasta el amparo, que no muchas personas tienen este especial conocimiento. Hay reglas que inclusive derivan de los artículos constitucionales, en donde para el amparo en materia de familia, si se violentan ciertos aspectos del derecho de familia, no es necesario llegar a agotar todos los recursos ordinarios. También te permite el acceso directo al amparo. Muy pocos abogados utilizan estas herramientas, estos instrumentos. Bueno, de la entrada en vigor, importante considerar esto, nada más lo voy a mencionar marginalmente. Ya en la Ciudad de México ya se publicó 3 de julio de este año, y el 4 de julio está publicado perfectamente ese acuerdo de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que emitió la famosa declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional. Va a entrar por fases. Habría una implementación a partir de diciembre de este año y hasta el 15 de noviembre del año 2025, va por fases. Aquí les estoy dejando, yo les voy a hacer llegar este material a través de nuestro presidente para que lo tengan, o también va a quedar grabada la sesión para que estén dándole seguimiento, pero aquí les está indicando, por ejemplo, el acuerdo que se tuvo que dar del Consejo de la Judicatura, Ciudad de México, número de acuerdo, y la fecha del mismo, para que pedirle al Congreso de la Ciudad de México que emitiera la declaratoria de vigencia. Esta declaratoria de vigencia afecta, desde luego, artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Judicial, y bueno, donde el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, magistrado Guerra, señala que con esto están teniendo ellos 190 días para prepararse el Poder Judicial de la Ciudad de México para su implementación, lo cual se me hace muy poco y como diríamos a veces un poquito temerario, pero bueno, ellos hacen su... Además, esto abre las puertas a empezar a homologar leyes como el Código Civil, como Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes que tienen que estarse homologando para la entrada en vigor del Código Nacional.
Estos son los impactos que se van a tener. Primero nos habla en la materia civil, de que a partir del 1 de diciembre de este año ya estarían operando para Ciudad de México cualquier promoción de controversias tramitadas en lo que se refiere a los procedimientos especiales hipotecario oral y también de arrendamiento inmobiliario oral, procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Esto entraría el 1 de diciembre de 2024, Ciudad de México. Luego en junio, casi mitad del año, junio de 2025, para promoción de cualquier procedimiento o controversia en jurisdicción voluntaria, providencias precautorias, el ejecutivo civil oral, procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Esto estaría en vigor 1 de junio 2025. Y luego el 15 de noviembre de 2025, si se fijan, va aumentando la dificultad de los procedimientos, y la ley le permitía a los poderes judiciales entrar gradualmente al Código Nacional. El 15 de noviembre ya tenemos promoción de controversias y procedimientos en vía ordinaria, vía de apremio, y además también el 15 de noviembre de 2025, la forma en que el Código Nacional tendría su aplicación supletoria en materia de ley de extinción de dominio, Código de Comercio y leyes mercantiles especiales o civiles que apliquen para la Ciudad de México. Esto en el ámbito civil. En el ámbito familiar, a partir del 1 de diciembre, promoción de procedimientos de jurisdicción voluntaria en todas sus modalidades, controversias familiares que no planteen conflictos que tengan que ver con divorcio, que se puedan atender mediante justicia restaurativa, procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Luego en junio, la promoción de cualquier procedimiento o controversia de los que no sea del señalado en el párrafo anterior. Y finalmente, el 15 de noviembre de 2025, todo lo que tiene que ver con el procedimiento sucesoral. Mitos con relación a la entrada en vigor del Código Nacional. Dicen que no ha entrado en vigor ni local ni federalmente. Miren, hay que estar aquí tomando en cuenta dos artículos de la parte transitoria, el 19º y el 20º. El 19º ya nos dice a todos los poderes judiciales y a todos los estados de la República todo lo que implique la promoción de este procedimiento especial llamado declaración de estado de interdicción ya no puede ser aplicado como bien, porque implica en muchos casos la muerte civil de la persona. Se le deja sin facultades, sin posibilidades de controlar su patrimonio, de tomar decisiones sobre su persona, sobre su tratamiento médico, sobre muchas otras cuestiones. Entonces, todos aquellos procedimientos que impliquen la muerte civil de la persona, porque el procedimiento como está planificado desde hace muchos años en materia de declaración de estado de interdicción es o blanco o negro, no hay grises, no hay tonos grises, o la persona está perfectamente de sus capacidades mentales, o no, y es declarado en estado de interdicción, se le designa una persona tutor y él se encarga de todos sus negocios, patrimonio, persona, relaciones, etcétera, etcétera. Y aquí no, y esto además violenta convenciones que México tiene suscritas en materia de discriminación, y prohíbe pues al Estado mexicano este tipo de procedimientos. Entonces, esto ya está en vigor. Recuerden ustedes que el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 7 de junio del año pasado, del 2023, establece esto entra en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, desde el jueves 8 de junio de 2023, ya tenemos eso implementado en toda la República. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que pedir a una persona que tiene cierto nivel o grado de discapacidad, que hay que también detallarlo muy bien y demostrarlo muy bien ante tribunales, y qué posibles capacidades le quedan todavía a la persona. Hay que pedir que se declaren salvaguardas y medios de apoyo para una persona que está en esta problemática de incapacidad mental, porque recuerden ustedes que la incapacidad física no nos lleva a esto. ¿Qué más? El artículo vigésimo de transitorio de la publicación del Código Nacional menciona lo siguiente: en aquellos estados de la República donde existan leyes que regulen la desaparición de las personas, aplicarán todavía estas leyes, las que tengan los estados vigentes, pero en aquellos estados que no existe una ley que regule este fenómeno de desaparición de persona, que puede ser muchos tipos
desaparición forzada, desaparición voluntaria, etcétera, etcétera, aplicará ya las reglas del Código Nacional. Entonces, en ese sentido, desde el 8 de junio del año pasado, ya tenemos lo del tema del estado de la interdicción, lo del tema de este, de la declaración de ausencia de personas o de desaparición de personas ya vigente en los estados en que no exista una ley específica que regule esto. Y además se agrega un tercer escenario. Entra en vigor en enero de este año, de 2024, entra en vigor la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Y esta ley ya nos establece perfectamente en varios de sus artículos que es supletorio de sus disposiciones el Código Nacional Procesal Civil y Familiar. Entonces, en todos estos tres aspectos está plenamente vigente el Código Nacional, más aparte en la Ciudad de México en el esquema que les acabo de señalar. Entonces, con esto ya desmitificamos esto de que no, es hasta que se hagan las declaratorias en cada uno de los estados de la República o a nivel federal, o que de plano ya se nos venga encima la fecha 1 de abril de 2027. No. ¿Que solo va a afectar a la materia civil y familiar? No, señores. Tengo 23 leyes que mostrarles a nivel nada más federal, 23 leyes, más aparte los 32 códigos procesales civiles de cada uno de los estados, más aparte el Código Federal de Procedimientos Civiles, que se van a ver afectados con la entrada en vigor del Código Nacional. Que no va a cambiar mucho la regulación procesal, sí está cambiando. Nada más un ejemplo sencillo, rápido. Antes, en casi todos los códigos procedimentales de la República Mexicana, un acuerdo, un auto que desechaba una demanda a cualquier litigante, se podía combatir vía el recurso de apelación, es más o menos lo normal. Pues ahorita en el Código Nacional el recurso aplicable es la queja, no la apelación, lo cual pues sí cambia bastante los temas. Entonces, sí se va a estar modificando, hay cambios de plazos, hay nuevos recursos, tenemos que estar revisando todo esto. Hay nuevas audiencias, quien cree que nada más son 2, ya son 3, etcétera, etcétera. ¿Sigue esquemas que ya se conocen en la materia procesal civil y familiar? No siempre lo sigue. Hay que tomar en cuenta que sí trae cosas nuevas. ¿Ya es una visión y regulación completa, suficiente y adecuada? No, trae algunos problemitas, sobre todo el tema de la segunda instancia, que creo que lo va a conflictuar mucho, y ahorita vamos a ver por qué. Su estudio va a ser sencillo, y así como su entrada en vigor, no va a generar problemas, tan solo con este tema de que imaginemos el escenario de dos partes puestas de acuerdo en que ya su asunto se ventile con las reglas del Código Nacional Procesal Civil y Familiar, y no del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro, etcétera. Entonces ese escenario va a estar un poquito complicadito. ¿Suficiente el plazo otorgado en los artículos transitorios? No es suficiente. Y si le sumamos la ahora novedosa reforma judicial, menos. ¿Los poderes judiciales ya están listos para su implementación? No están listos. Hay poderes judiciales con mucha tecnología, muchas capacidades, mucha infraestructura, instalaciones ya más o menos adecuadas, pero no, el número de salas orales es insuficiente, la tecnología es insuficiente, los alcances de la justicia digital, con muchos recursos que se van a tener que invertir ahí, la capacitación y formación, más aparte el haberle dado, pues, en toda la torre a la carrera judicial con la reforma judicial, va a desanimar a muchas personas para que se preparen y capaciten en esto. ¿La reforma judicial aprobada no va a afectar? Claro que va a afectar. Inclusive ya se habla en muchos escenarios de que esto va a tener que llevar a un aplazamiento en el tiempo de la entrada en vigor del Código Nacional, que no sea pues el 1 de abril de 2027 la fecha límite, sino que se lleve mucho más allá. Pero pues ya tenemos la Ciudad de México que ya se está anticipando a esto. ¿Fue la única propuesta de regulación? No, tampoco. Hubo varias. ¿Qué me preocupa? Bueno, pues la reforma judicial y sus implicaciones. No me voy a meter mucho en esto porque nos llevaríamos toda la plática. ¿Debe o no prorrogarse su entrada en vigor? Pues yo creo que sí, porque si se van a sustituir a jueces y magistrados que ya tienen la experiencia, que ya tienen los conocimientos, digo, lamentablemente esto ocurre, yo digo que la lógica del gobierno es diferente a la lógica de la iniciativa privada,
perdónenme la expresión, pero el gobierno te contrata muy verde, te contrata sin conocimientos, sin capacitación, formación, etcétera, te la va dando y cuando ya estás en tu tope te dan las gracias. Lo que al revés hace la iniciativa privada. Te agarra verde, te agarra, pues ahora sí, sin conocimientos, te prepara, te capacita, te lanza con esta capacitación no solo habilitante, sino profesionalizante, que debe existir, regulada ya por leyes en materia federal del trabajo, que esto es una de las grandes deudas que tiene la Ley Federal del Trabajo, no regular perfectamente estos dos tipos de capacitación. Y te hacen una persona sumamente conocedora del tema y entonces te arraigan, te aseguran, te dan un mejor puesto, te dan un mejor salario, te buscan mejores prestaciones y no, en el gobierno es al revés, ya cuando eres experto opera el retiro. También de acuerdo, hay una lógica en el gobierno, debe entrar sangre nueva, deben entrar mentes nuevas, etcétera, etcétera. La preparación de los jueces con o sin carrera judicial. Esto es algo que nos vamos a enfrentar y que va a ser pues algo importante y los litigantes lo van a tener que sufrir bastante. Creo que va a ser una de las materias o áreas un poquito más nobles porque no está tan influenciada por la política, es materia civil, es materia familiar. Creo que la reforma judicial trae detrás escritas otras dedicatorias, la materia fiscal, el control de algunas autoridades, etcétera, etcétera. Pero esperemos que no llegue a estos extremos de querer controlar lo que en las familias ocurre y demás, que sería un planteamiento interesante. Ya veremos ustedes qué opinan. Formación de académicos en universidades. Yo no veo a universidades que hayan detenido la marcha, el flujo de salida de sus estudiantes para decir, miren, ahorita vamos a cerrar un poquito las puertas, vamos a tener que capacitar a nuestros académicos, que son los primeros que se deben capacitar en esto, y una vez capacitados y formados, conocedores de la materia, entonces volvemos a los muchachos al aula y les damos lo que tenemos que darles, porque nadie da lo que no tiene. Si un maestro no conoce estas implicaciones, estas situaciones, no va a poder formar a sus alumnos. Y es un problema. Yo ahorita estoy impartiendo un curso en una universidad de aquí del estado, en donde me llegan los muchachos, estoy en 9º, 10º semestre y vengo a estudiar este curso porque ya no sé nada de procesal civil, no sé nada de procesal familiar, conforme a las nuevas reglas llegan un poquito como mortificados, no es a tal nivel, pero bueno. Los planes de estudio que todavía no se han adecuado, que tardan mucho tiempo en reaccionar las universidades, en adaptarse a los cambios, en adaptarse a las situaciones. Hubo universidades que estuvieron inaugurando sus salas de oralidad 3 o 5 o 7 años después de la entrada en vigor de los procesos orales. Esto es inconcebible. ¿Cómo sacaron a la calle a sus alumnos, a sus profesionistas, sin haber tenido esa práctica, esos talleres? Alumnos que no se están preparando para lo que viene. Y se suma a esto colegios de abogados, notarios, corredores y peritos pasivos, que no capacitan, que a lo mejor les interesa más el festejo del Día del Abogado o la organización de un torneo deportivo que este tipo de conceptos, que verdaderamente debería ser su finalidad, su objetivo, conformar y formar en un mundo tan cambiante del derecho a los profesionales del derecho. Por eso muchas instituciones, entidades, personas están tomando o asumiendo estos roles y papeles, dentro de ellos la propia academia que nos está formando en todo esto. Códigos procesales vigentes en entidades federativas y federalmente que tienen aproximadamente 90 años, fíjense, los códigos procesales con los que estamos ahorita resolviendo los juicios tienen 90 años, son el famoso, muchos de ellos en origen el famoso Código Maldonado, de Alfonso Maldonado, jurista guanajuatense. De él se han duplicado, se han tomado ideas de muchos códigos. El Código Procesal Federal, Procesal Civil Federal, es una copia del de Guanajuato más o menos. Entonces,
Si tenemos 90 años con estos códigos y no terminamos de entenderlos y fallamos y cosas que ya tienen 90 años con nosotros, nos equivocamos, no sabemos si lo que procede es revocar o apelar, no sabemos qué pedirle o cómo pedirle o en qué fase pedirle al juez esto. Entonces, algo que tiene con nosotros meses, días, ¿cómo lo vamos a poder procesar? ¿Cómo lo vamos a poder implementar si con el que tiene 90 años con nosotros tenemos todavía dificultades? Entonces es algo que me mortifica un poquito, pero bueno. Además, ya se han declarado algunos artículos. ¿Perdón? No, ok. Ya se Por han favor, cerramos micrófonos, por favor. Gracias. No hay problema, gracias. Ya lo mencionó en su ponencia el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, compañero mío, que ya mencionó estas acciones de inconstitucionalidad en la acción 154-2023, en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió lo relativo, artículo 610, que se refiere a rendición y aprobación de cuenta de tutores, artículo 638, que se refiere a la restitución de menores, y el artículo 554, la violencia que puede afectar dentro del seno familiar a integrantes de la familia. Y miren, no sé si ya les han platicado o saben esto o se percataron de esto. Yo, por mi formación y por la experiencia que he tenido, que fui también director jurídico muchos años de un grupo financiero, litigué mucho bancario, financiero, mercantil, y el Código Nacional es una calca en muchos aspectos del Código de Comercio. Pero así como lo calca mal algunas cosas, o sea, se trae errores, también se trae errores. Ahorita les voy a explicar esa influencia. Miren, vamos a ver influencia de la regulación mercantil en el Código Nacional, y esto es importante para cualquier persona que litigue en el futuro Código Nacional, porque quienes ya litigamos o ya traemos conciencia de todas aquellas reformas del 96, 2003, 2006, 2005, etcétera, del Código de Comercio, que conocemos toda la historia del Código de Comercio, que es nuestro gran longevo, nuestra regulación positiva más vieja, es de 1887, promulgada por Porfirio Díaz, entrando en vigor en 1890. Del Código de Comercio nos traemos, por ejemplo, el procedimiento convencional. Aquí les estoy citando los artículos para que no crean que yo lo invento. Ya se va a poder promover procedimientos convencionales, según los artículos 3, 135 y 136 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia procedimental civil. El procedimiento convencional no aplicará para la materia de familia. Pero es una gran ventaja, aunque como gran ventaja el poder promover procedimientos convencionales. ¿Qué es un procedimiento convencional? Un procedimiento definido por las partes, un traje a la medida hecho por las partes para su conflicto, para su problema, para su relación jurídica. Lamentablemente, del Código de Comercio se traen estas dos fallas o errores. El procedimiento convencional es preferente a las partes según el 1050 del Código de Comercio, si ellos así lo definen. Pero para que sea válido, igual en el Código de Comercio, igual en el Código Nacional, se requiere que conste en escritura pública o que se haya pactado en un convenio judicial, lo cual va a implicar para las partes costos, gastos, gasto del notario, gasto del abogado que llevaría el procedimiento ante el juez, y el juez adoptaría en una resolución, en un acuerdo de ese convenio judicial, lo adoptaría como un procedimiento que es válido, lo sancionaría como un procedimiento válido. Pero esto elimina que muchas personas pacten, por ejemplo, en todas las relaciones en materia contractual, pueden proporcionar o proponer una cláusula compromisoria expresa que lleve su procedimiento a un procedimiento de tipo convencional, que desjudicialice sus asuntos, que no tenga que ir siempre ante un juez el problema, el tema de interpretación de una cláusula, un artículo, una disposición, lo que sea. O sea, ya con eso evitamos que todo tenga que caer en manos de un juez y que se tenga que entretener ese asunto los tiempos que las cargas judiciales le permitan. Bueno, todas estas cuestiones. Estructura y fases de las audiencias. En la estructura y fases de las audiencias, miren, la audiencia preliminar se suma, como antes no lo había en materia civil, el acuerdo sobre hechos no controvertidos y el acuerdo sobre hechos probatorios que se traen del Código de Comercio. La multa por no asistir a la audiencia sin causa justa
del artículo 138 que habla de una multa de hasta 100 UMAS, se trae del Código de Comercio. Las vistas, eso sí es bueno. Qué bueno que se trajeron del Código de Comercio el tema de las vistas, porque para mí es una traba de litis más perfecta. Mientras que en materia civil nada más se hacía demanda, contestación de demanda, sí daba posibilidad del asunto para reconvención. Ustedes saben que en materia ejecutiva civil no, ni tampoco en ejecutiva mercantil se puede reconvenir o plantear la reconvención, pero fuera de ese caso del ejecutivo, en los demás casos sí se puede plantear reconvención. Pues qué ventaja que ya las contestaciones a la demanda original o a la reconvención se otorgue una vista, que muchos abogados todavía, y a pesar de que en el Código de Comercio tiene años esto de las vistas, no entienden el porqué de las vistas. No entienden que la posibilidad de una vista que te dan de la contestación de la demanda es para que te manifiestes sobre las excepciones y defensas que tu contrario está planteando, sobre la inidoneidad de las pruebas que está ofreciendo, para que también ofrezcas contrapruebas para contrarrestar esas excepciones y defensas que él esté planteando, etcétera, etcétera. Es mucha la utilidad, mucha la utilidad que tienen estas vistas. Entonces, qué bueno que se agregaron las vistas en materia civil y familiar. La estructura de la demanda y de la contestación, quien no se haya dado cuenta, la estructura es la más técnica que existe en el litigio, que es la de la materia mercantil, en donde ya con la demanda o con la contestación o con la reconvención o contestación a reconvención van todas las pruebas. Ya no está la excepción esa planteada en el procedimiento civil tradicional de que solo va con la demanda prueba documental, con dos finalidades. La primera, acreditar personería, y la segunda, justificar los hechos fundamento de tu acción. No, ya ahorita van todas, inclusive se agrega una prueba que yo no sé qué estaba pensando el legislador cuando la planteó, la declaración de parte propia. Y ahorita vamos a analizar sus conveniencias e inconveniencias. Declaración de propia parte. Es poner a confesar a tu propio cliente, es más o menos eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la estructura de la demanda y la contestación, hay un detalle que mucha gente no se ha percatado. Miren, la demanda, ustedes saben, tiene un proemio, tiene las prestaciones que se requieren. Yo a veces en una demanda, también les digo en los cursos que doy, a veces puede tener una demanda antecedentes, porque es una demanda de derecho complejo, y a veces ni el mismo juzgador, aún bajo el principio de da mihi factum dabo tibi ius, dame a mí los hechos, yo te daré el derecho, el juez no es experto en todas las ramas y ámbitos del derecho, y a mí me tocó como litigante tener que regalarles leyes a los jueces o tener que hacerles una pequeña plática y un pequeño curso en sus privados de lo que era, cómo aplicaba el procedimiento para las SOFOLES, para las SOFOMES en el derecho financiero, por qué a las SOFOLES las empezó a regular la ley de instituciones de crédito, la ley bancaria, porque ellos no entendían esto. Además, porque las SOFOLES nacieron en base a una excepción que existía en la ley de instituciones de crédito, en el artículo 103, que habla de las prohibiciones. Ahí se mencionaba que les estaba prohibido a las instituciones de crédito capitalizarse, excepto a las SOFOLES. Entonces ahí surgieron y de ahí derivamos la aplicación de toda la ley de instituciones de crédito para las SOFOLES. Ya las SOFOLES y SOFOMES tienen su propia ley particular, pero antes esto no existía. Y muchas otras cosas, como cuando también hace mucho tiempo, solo un artículo 33 de la ley para regular agrupaciones financieras, se regulaban los buros de crédito. Y ahorita tenemos una ley de sociedades de información crediticia, como ha ido evolucionando el derecho, pues, pero bueno. Entonces, esto de la estructura de la demanda y la contestación es fundamental que el abogado litigante lo conozca, y ahí después me van comentando en los tiempos cómo vamos. Porque en la demanda, además de esa estructura que yo les menciono, de las prestaciones. Vamos bien, el tiempo no es problema. Adelante, magistrado. Ok, los hechos y el derecho. En el derecho yo siempre digo, se tienen que mencionarle tres cosas al juez. Tres apartados se le tienen que mencionar al juez en una demanda. ¿Por qué es competente ese juez? Porque recuerden aquel principio de que lo actuado ante juez incompetente es nulo. Entonces, lo primero que le tengo que decir, eres tú competente por razón de los siguientes artículos que te hacen competente por materia, por territorio, por grado y por cuantía, los cuatro criterios. Además, te tengo que decir el procedimiento, cómo se rige, y el fondo del negocio, cómo se rige. Bueno, esos tres temas que algunos abogados nada más manejan dos, procedimiento y fondo del asunto, no, hay que agregarle ese tercero.
Ya ahora la ley, el Código Nacional menciona que en el capítulo o en el apartado de derecho tienes que señalar además jurisprudencia aplicable, precedentes, doctrina que aplica para tu asunto, pero hay que ser muy cuidadoso porque también en la demanda o contestación de demanda se confiesan hechos cuando se agrega a lo tonto y a lo loco, nada más con la fusión de copy-paste y jurisprudencia y tesis, y hay abogados que creen que cobrando por kilo la demanda ganan. No, y un detalle que yo siempre he dicho como litigante y como magistrado, en un asunto no gana el que tiene la razón y le asiste el derecho. Gana el que tiene la razón. Le asiste el derecho y lo sabe probar. Si no lo sabes probar, aunque te asista la razón y el derecho, a mí me tocó tener que absolver o condenar a personas que no supieron probar en juicio. Entonces, esto es muy delicado. Hay que saberlo manejar. El hecho de también tener que meter todas las pruebas en el asunto, de estructurar las pruebas y con la técnica, fíjense, la técnica que te exige el Código Nacional es la misma técnica del 1194, 1198, 1203 del Código de Comercio, es la misma técnica. Te exige expresar con toda claridad el hecho o hechos que vas a probar, singular o plural. Te exige exponer las razones por las que crees que vas a probar lo que vas a probar. Y te exige relacionar la prueba con los hechos controvertidos del asunto. Entonces hay que ser un muy buen litigante, inclusive después hay que preparar a los abogados en un taller para la elaboración de estas demandas porque no saben hacer demandas, no las saben estructurar y más con estos requisitos que ahora se piden. No hay materia más técnica que la mercantil y de la materia mercantil se trajeron a la materia procedimental civil y familiar estos temas. El sistema de prueba cambia. En muchos estados de la República manejamos un sistema de prueba cerrado. ¿A qué le llamo yo un sistema de prueba cerrado? A aquellos sistemas de prueba donde el artículo que te menciona refiere la lista de pruebas encabeza así. La ley solo reconoce como pruebas las siguientes, solo reconoce como pruebas las siguientes. Y si no te las reconoce, si no te las menciona, si no te las señala, no hay más pruebas. Inclusive yo lo relaciono aquí en el estado de Guanajuato con 2 o 3 artículos anteriores, el 82, el 83 y 90 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que mencionan las facultades que tiene el juez, facultades, no deberes, facultades que tiene el juez para mejor proveer, en donde el juez puede hacerse de cualquier objeto, cosa, persona, sea que pertenezca a las partes o terceros, con el fin de conocer la verdad, pero siempre y cuando se trate de pruebas reconocidas por la ley. Igual en el artículo 83 que le da la posibilidad al juez de ampliar, volver a realizar o llevar a cabo una nueva prueba o pedir que se atraigan al juicio pruebas con la finalidad de mejor proveer, pero siempre y cuando no trastoque el principio de igualdad procesal de las partes y siempre y cuando se trate de pruebas reconocidas por la ley. Nosotros tenemos un artículo 96 en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato que te habla de un sistema de prueba cerrado. Pero si nos vamos al sistema de prueba abierto, 1205 del Código de Comercio, el 1205 del Código de Comercio te establece lo siguiente: servirá como medio de prueba todo aquello que pueda formar convicción en la mente del juzgador. Y por lo tanto, se admiten como medios de prueba la declaración de parte, la confesional, la testimonial, etcétera, etcétera. Te menciona todo eso. Igual acá, el Código Nacional ya te admite un sistema de prueba abierto, te permite todas las pruebas, con las excepciones, clarísimas excepciones que en todos los tipos de procedimientos existen. No se permiten pruebas contrarias a la moral, al derecho, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya estamos viendo un sistema de prueba abierto y todas las pruebas van en la traba de litis. Esto también es influencia del derecho mercantil. La oferta de pruebas, el sistema de condena en costas, lo que señala el artículo 1082, 1083, 1084, 1085 del Código de Comercio, lo van a ver ustedes transcrito. Ya cambiamos de un sistema de condena en costas que más o menos rescata en todos los códigos procesales civiles, salvo excepciones, el principio de sucumbencia, el que pierde paga, en un principio de temeridad y mala fe. ¿Qué promoviste y cómo lo hiciste? Lo hiciste de buena o mala fe y te condeno o te absuelvo a costas. Con la excepción en materia de asuntos de familia, cuando se trate o se involucren grupos vulnerables, sobre todo menores, niños, adolescentes, en que en ese caso prohíbe el Código Nacional la condena en costas. En ese específico caso. En todos los demás opera la condena en costas.
Permitir el arbitraje en materia civil. Incluso te dice el mismo Código Nacional, si no tienes reglas, si no tienes disposiciones con qué complementar tus reglas de arbitraje, checa las reglas que la UNCITRAL o la NUTMI, la Comisión Nacional del Derecho Mercantil Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas, señala como que son las que están transcritas en el último apartado del Código de Comercio que regula el arbitraje en materia comercial. El sistema de apelabilidad, un sistema de apelabilidad donde tenemos apelaciones de tramitación conjunta con la definitiva, de tramitación inmediata, etcétera, etcétera, es mercantil, es mercantil. Entonces, y además todavía más, los medios preparatorios al juicio ejecutivo civil los trasladaron del Código de Comercio al Código Civil, al Nacional. El juicio ejecutivo con base en obligaciones de hacer y omitir, que ya las regula el 476, eso rompe, o sea, yo ya tuve que tirar todos mis libros de títulos, operaciones de crédito, de procedimiento ejecutivo mercantil, porque antes a mí me dijeron y a mí me formaron en aquella generación y me metieron a base de golpes en la cabeza que solo aplica el procedimiento ejecutivo cuando se trata de deudas ciertas, líquidas, de plazo vencido, exigible, por tanto. Solo en deudas. Es más, ¿qué hacemos los juzgadores cuando se nos tramita ante nosotros un juicio ejecutivo? Expedimos un auto de ejecución, un auto de mandamiento en forma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de requerir de pago, no de requerir de cumplimiento de una obligación de hacer o de omitir. Pues ya está esto regulado en el artículo 476. Ya se había deteriorado esto en el Código de Comercio, cuando el Código de Comercio en el artículo 1391 de esta legislación mercantil federal había admitido en su listado de documentos que traen aparejada ejecución, que traen muchos errores y que los imita este Código Nacional, que traen aparejada ejecución los convenios suscritos ante Conducef y ante Profeco. No todo lo que convenimos ante Conducef y Profeco trae una obligación de dar o de pago. Hay veces que convenimos ante Conducef o Profeco obligaciones de hacer o de omitir. Entonces, ¿cómo vas a ejecutar eso en un juicio ejecutivo? ¿Cómo? ¿Qué orden le vas a dar al actuario? Ve y requiere de que, por ejemplo, en un convenio ante Profeco, carpintero al que le pagué la recámara 100,000 pesos y tiene 6 meses que no la termina, presento la queja desesperado, en el convenio queda que en 15 días me la entrega, ya la termina, no la termina, ¿qué le va a requerir el el actuario o el ministro ejecutor? Que en esos momentos haga la entrega lisa y llana de la recámara, de la cocina, del mueble que se haya encargado, y si no, señale bienes suficientes de su propiedad que garantizan un embargo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar eso? El Código Nacional ya les habla un poquito. Trae también ventajas, ¿eh? Qué bueno que el Código Nacional ya regula lo que se llama la interventoría de caja, que antes no estaba regulado por ningún código procedimental, y era un rollo instrumentar la intervención con cargo a caja. Entonces trae muchas cosas ahí interesantes, ¿no? Y del catálogo de obligaciones o documentos que traen aparejada ejecución, miren, igual que el Código de Comercio, que trae 2 o 3 fracciones que son, la verdad, lamentables, porque decir, fracción primera, que traen aparejada ejecución la sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, a ver, nadie duda eso, ¿eh? Nadie duda eso. Nadie duda que la sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada trae aparejada ejecución. Pero que con eso yo inicie un juicio ejecutivo. No, el juez que tiene la obligación de ejecutar la sentencia es quien la dicta, con la excepción de que por territorio no sea competente, bueno, se le va a pedir vía exhorto a otro juez que en auxilio del juzgador que dictó la sentencia, se auxilie para la ejecución de la misma. Pero fuera de ese caso, pues no hay por qué mencionarla. Luego, no sé quién haya visto y analizado fracciones como esta. El juicio de peritos en materia de siniestros en seguros trae aparejada ejecución. ¿Qué es un juicio de peritos? ¿Quiénes son peritos en materia de seguros, en materia de siniestros? No confundamos a los ajustadores con este tipo de peritos, porque hay muchos tipos de siniestros. Hay siniestros a casa habitación, a edificios, a maquinaria, a equipo de transporte, a aviones, a barcos, a buques, o sea, hay muchísimos. Y no cualquier persona le podemos llamar un experto o perito en materia de ese tipo de siniestros. Y dice, el dictamen de peritos, ¿cómo se va a estructurar ese dictamen? Si todos los documentos que traen aparejada ejecución traen requisitos que la ley señala, y sin esas leyes,
Sin esos requisitos, ¿qué dice la ley de títulos y operaciones de crédito? Sin esos requisitos, el título es ineficaz. Entonces, ahí falta mucho, no estoy de acuerdo. Acá en el Código Nacional no se habla del juicio de peritos en materia de siniestro, se habla del juicio de contadores y lo relaciona el juicio de contadores con el tema del concurso mercantil, algo que a mí se me hace todo un capítulo de desperdicio de talento, porque ¿cuántos concursos civiles se manejan en la República Mexicana? O sea, la verdad, todo un capítulo para regular esto, obligaciones de expedir el boletín concursal, judicial y bla, bla, bla. O sea, se me hace un despropósito, pero bueno, así está el Código Nacional. Las diligencias con actuarios. Ya los actuarios en materia procedimental civil y familiar, cuando realicen emplazamientos, se les va a exigir que señalen los signos arquitectónicos exteriores del inmueble en el que se constituyen, porque si no la diligencia no va a ser aprobada por el juzgador. El horario, mientras normalmente casi todos los códigos de procedimientos civiles de los estados manejan un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, la materia mercantil maneja 7 a 7, 7 a.m., 7 p.m. Igual ya viene en el Código Nacional. Esto va a operar. Sí quiero decirles nada más para la materia procedimental civil, porque en la materia procedimental familiar, todos los días y horas son hábiles. Y vamos a ver los dos sistemas, los voy a comparar. Los requisitos para habilitar días y horas inhábiles son igualitos que los que te exige el Código Civil. Hasta el término se me hace exagerado, porque para que tú le pidas a un juez que te habilite días y horas inhábiles, le tienes que señalar la causa urgente. ¿Cuál causa urgente? A lo mejor es un amigo que entre semana trabaja fuera de la ciudad y solo el fin de semana se encuentra en la ciudad. Nada más hay que decirle la causa razonable por la cual le pido al juez que habilite días y horas, no la causa urgente. Arresto hasta por 36 horas en las medidas de apremio. Ya los jueces van a tener esta facultad en materia civil, que solo la tenían en materia mercantil, y el juez conciliando. Hay mucha gente que me puede decir, no, José Luis, no te confundas. El juez no está conciliando en materia civil y familiar aquí, porque aquí se habla de que también se habla también de la intervención de gente de justicia alternativa. El Código Nacional es confuso. En algunos artículos le da toda la obligación, le carga toda la obligación, incluso señala que no será causa de recusación o excusa de un juez el que haya intervenido en la fase de conciliación o mediación de las partes. Yo creo que un juez conciliando o mediando reproduce el mismo defecto que un juez en materia mercantil procurando la conciliación. Le parte por en medio todo el principio de en materia de conciliación y mediación deben haber dos principios que se respeten a cabalidad: la confidencialidad y la voluntariedad. Y un juez conciliando o mediando, pues es el juez que te va a juzgar, y luego es el juez que te oye hablar y que te oye proponer en una plática conciliatoria, te oye proponer salidas, te oye proponer, te oye hacer ofertas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que no se está prejuiciando? ¿Tú crees que no se está llevando a la cabeza ideas para su sentencia? Yo creo que eso no debería quedar a cargo del juez. Y eso que a mí me tocó estar en un congreso internacional donde estuvo el primer juez que dictó la primera sentencia en la ciudad de Monterrey, en un juicio oral mercantil, y decía que ellos son maravillosos conciliando y mediando. Pues claro, la presión que ejercen sobre las partes, lo cual rompe un poquito con el principio de voluntariedad. Pero bueno, ya ustedes tendrán otra mejor opinión. Sí hay avances, es un código más sensible, trata de más grupos vulnerables, está más pendiente. Ya no solo tenemos a los niños, tenemos a las mujeres, tenemos a los adultos mayores, tenemos a los afromexicanos, tenemos a los migrantes. O sea, tenemos muchas personas que ya se consideran grupo vulnerable para este Código Nacional. Más actualizado en temas que ya ha definido la jurisprudencia judicial, más abierto a las tecnologías, ya solo falta el tema de la inteligencia artificial, ahí regulado, más opciones para desjudicializar los asuntos, permitiendo que la conciliación y mediación tengan un importante efecto, y agregando el arbitraje y potencializando los medios alternativos de solución de conflictos. Sí trae algunas cosas. Pero los retrocesos, miren, si los jueces, por las cargas de trabajo, no expiden o no emiten
auto, acuerdo, decreto, sentencia, en el tiempo que la ley fija, ya no hay posibilidad de una excitativa de justicia, de un jalón de orejas. Ya se va directo al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura sancione al juez omiso. Yo quiero ver en muchos poderes judiciales en donde los rezagos están y las cargas de trabajo están desbordadas, ¿cómo le van a hacer esos jueces y magistrados para sacar adelante esto sin tener quejas ante el Consejo de la Judicatura? O ante ahora el Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera, etcétera. Está replicando errores de otras legislaciones, como ya se los mencioné en materia mercantil, impone muchas y raras sanciones. Un ejemplo nada más de ello es aquellos abogados que puedan intervenir manipulando el turno de un tribunal, en Guanajuato ya no aplica, aquí no tenemos esa posibilidad porque en Guanajuato llegas a las ventanillas de oficialía de partes y hay un algoritmo que te envía a diferentes juzgados tus asuntos. A veces te pueden caer 3 en el mismo, 2 en diferente, etcétera. A veces puedes entrar al primero, séptimo, octavo, no va en un orden riguroso. En otros estados de la República sé que sí, los turnos van en relación al número de entradas que cada juzgado tenga de asuntos y luego ya entra el siguiente juzgado de turno, etcétera, etcétera. Entonces hay abogados que interesados por ciertas prebendas o cierto criterio que el juez tiene con respecto a ciertos asuntos, prefieren ese tipo de juzgado, litigar sus asuntos en ese tipo de juzgado, ya no digamos por amistad o otro vínculo con el juzgador. Pero y a veces presentan demandas con el único fin de saturar el turno de otros juzgados y entrar al juzgado que ellos es de su preferencia. Bueno, el Código Nacional dice que van a ser objeto de un registro judicial. ¿Cómo le vamos a llamar a ese registro judicial? ¿Registro judicial de abogados mañosos, manipuladores del turno o cómo? Y que además se le va a dar vista al Ministerio Público. ¿Por qué delito? Ustedes que son expertos o que conocen más la materia penal, díganme qué delito se tipifica en una manipulación del turno de tribunales. Porque ni siquiera, digo, yo me imagino aquel de fraude procesal, pero el fraude procesal es un delito de resultado, y aquí no hay ningún resultado, son demandas que se presentan y luego las desestiman o se desisten de ellas y punto. Pero bueno, vienen cosas así medio raras. No sé, doctor Naveja, si usted iba No, adelante, no, Sí, por favor, sí. adelante, ¿le parece bien 15 minutos más, magistrado? Ok, bueno, me voy a dar la recia. La gestión de la segunda instancia, miren, el Código Nacional parte de que las salas son colegiadas y no en todos los estados de la República son colegiadas. Es falso esto. No hay magistrado ponente en Guanajuato las salas operan de manera unitaria. Además, eliminar el reenvío y exigirle a los magistrados que lean, expliquen sus sentencias, que lean sus puntos resolutivos y expliquen sus sentencias, es imposible, no lo van a poder lograr. Deja actividades que no corresponden a los consejos de la judicatura, como por ejemplo que ellos decidan qué asuntos van a entrar al procedimiento sumario, que además el procedimiento sumario está concebido en el Código Nacional como un procedimiento netamente oral, no, inclusive con la prohibición de formar archivo físico. Ojo, el proceso de especialización de los abogados y representantes, miren, hay 3 artículos, léanlos muy bien, 138, 600 y 800, 666 y 800. Estos 3 artículos exigen que cualquier persona que litigue en pro de grupos vulnerables, represente los derechos de menores, incapaces, etcétera, tenga que estar especializado y presentar una defensa técnica. Pero bueno, ¿con quién me voy a especializar? ¿Quién me va a certificar? ¿Qué universidad está ofreciendo esos estudios para yo validar mis conocimientos como alguien especializado? ¿Una maestría en Derecho de Familia me sirve? ¿En qué universidad hay que estudiarla? ¿Quién me la va a validar? ¿Qué me va a decir el juez? ¿Qué me va a decir el Consejo de la Judicatura? ¿Qué instituto o qué escuela de investigación o estudios judiciales va a brindar ese tipo de cursos o conocimientos especializados para estos ámbitos? Ojo con eso. Y bueno, lo que les hablaba del registro judicial de abogados que manipulan el turno y vista al MP. Les paso muy rápido esto porque la estructura del Código Nacional: 10 libros, 1191 artículos, las formas en que se irá implementando, que ya las hemos visto en otros, y el contenido de los 10 libros, que ya ustedes lo conocen. Me interesa más
Este punto que es el medular es, ¿qué debe hacer un litigante ante la entrada? Prepararse y conocer a fondo el Código Nacional. Especializarse, ahí están los 3 artículos que les mencioné. Conocer en qué aspectos ya está vigente el Código Nacional y en qué lugares de la República Mexicana ya estaría vigente el Código Nacional. Adaptarse a los cambios porque va a haber nuevos plazos, nuevos recursos, nuevos grupos vulnerables, etcétera, y percibir los lineamientos que va a seguir el Código Nacional. Como lo decía Miguel Ángel Fernández, ministro de la Corte Constitucional de la República de Chile, capacitarse y entrenarse en la oralidad es fundamental. Va a haber principios potencializados por el Código Nacional. Estos son los principios que potencializa el Código Nacional. El acceso a la justicia, ya tenemos reguladas las acciones colectivas, los procedimientos sumarios o sumarísimos, la colaboración de las partes en el proceso, su inmediación, litis abierta, justicia familiar, oralidad en varios procesos y juzgar con perspectiva de género. Pero, ¿qué errores le detecto yo al Código Nacional? Miren, yo detecto que el Código Nacional, después del artículo 2, que trae todo ese glosario de términos, empieza a regular acciones. Y la regulación de acciones es un tema de legislación sustantiva, no adjetiva. Y creo que ahí, así como se ejercitan acciones de inconstitucionalidad para que ya los legislaturas locales no legislaran en materia procedimental ni civil ni familiar, pues aquí está legislando el legislador federal en materia sustantiva civil, lo cual todavía no se le despoja de esa facultad a los estados de la República. Entonces tenemos un detalle ahí. La regulación y técnica legislativa deficiente. Miren, hay un artículo que establece esta regla cuando estamos hablando del artículo 241, contestación de la demanda, reglas que debe fijar el litigante al contestar una demanda. Dice que el litigante tiene la obligación de contestar todos y referirse a todos y cada uno de los hechos de la demanda, todos y cada uno de los hechos. Aquellos hechos a los que no se refiera se tienden por admitidos o no surge controversia respecto de ellos. Perfecto. Pero ahí pone, y les pongo en rojo, salvo prueba en contrario. A ver, si estamos en la estructura de que todas las pruebas van con la demanda, contestación de demanda, reconvención, contestación a reconvención y sus vistas, y en la contestación a algo que debería haber contestado, contestación a la demanda original o contestación a la reconvención, el demandado original o el demandado reconvencional no contestan, no se refieren a ese hecho, y por lo tanto no ofertaron prueba, ¿cómo van a poder ofertar nueva prueba en el futuro? O sea, esto, salvo prueba en contrario, es imposible, no se va a poder materializar. O sea, no se puede concebir esto. Contemplar el papel de los corredores públicos en el Código Nacional, por favor. Los corredores públicos en el artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública tienen perfectamente descritas sus facultades, solo intervenir dando fe pública o interviniendo en contratos de naturaleza mercantil. Y si intervienen en contratos que, aunque se les disfrace por nombre, por lo que ustedes quieran, de otro tipo como de naturaleza mercantil, aunque no lo sé, la fe pública de ellos no vale. El artículo 20 les prohíbe a los corredores públicos intervenir en asuntos de naturaleza civil. Entonces, ¿por qué involucran al corredor público? Un notario está bien, pero un corredor público no tiene nada que hacer en el Código Nacional. Pero absolutamente nada que hacer. Inclusive so pena el corredor público de perder su habilitación si interviene en este tipo de asuntos. Ojo con eso, ¿eh? El procedimiento de remate que regulan los artículos 614, 615, cuando hablamos de enajenación de bienes de menores, dice que se llevará a cabo el remate. Señores, el remate es una sentencia de condena. Cuando se pide que se enajene el bien de un menor, se pide que se venda judicialmente. ¿A qué precio? Al mejor precio que se pueda obtener de él. Si se obtiene más de su avalúo, excelente, porque está el interés superior del menor de por medio. Pero no se va a rematar un inmueble castigando con una tercera parte de su valor, y chequen las reglas que estos artículos señalan y establecen las reglas de un remate, de una diligencia de remate, lo cual hace un procedimiento totalmente inconvencional, el procedimiento de enajenación o venta de bienes de menores. Dejar a los jueces conciliar o mediar, no estoy de acuerdo, ya dije por qué. Pero el término de persona representante autorizada, por el amor de Dios, me hacía más lógica un mandatario judicial, un abogado patrono, como lo teníamos antes. Esto de persona representante autorizada, inclusive hasta
no sé, nos quita esa mística a los abogados de los estudios profesionales. Persona representante autorizada, pues cualquier persona que X con o sin profesión, o sea, no, o sea, yo creo que ahí le falló en el término, en la terminología, en el glosario de términos, a los legisladores, el designar a esta persona así. Ya les comenté de la habilitación de días y horas inhábiles, y además otro detalle, está en el artículo 150, que el artículo 150 te dice que en materia de familia, tratándose de materia de familia, todos los días y horas son inhábiles, son hábiles, perdón, hábiles. ¿Por qué lo meten en el artículo 150 cuando esto debe ir en el artículo anterior, 149, que ese sí habla de horas y días hábiles en materia procedimental civil, no en materia procedimental de familia? Y así, ¿no? O sea, bueno, eh, otra cosa, fíjense ustedes en el artículo 42 de su Código Nacional. Viene la regulación, esta regulación rara de acciones en materia procedimental civil y familiar, y luego de la nada aparece un artículo 42 que dice: corresponde al Poder Judicial el administrar, el llevar el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias, morosas. ¿Y esto qué tiene que ver con acciones? O sea, la técnica legislativa es deplorable. Aquí está el tema del remate judicial de los bienes de menores. Y luego todavía habla de que va a ver y va a pedirle opinión a todo un conjunto de instituciones que tutelan el interés superior del menor para ver si se modifican o no las bases del remate. O sea, es ilógico, es estúpido, perdónenme la expresión, esto. Entonces, ya les hablé un poquito del tema de la ejecución en materia de juicio ejecutivo. Aquí está el tema de los corredores públicos, les menciono en qué pueden intervenir según el artículo 6 y qué les está prohibido a los corredores públicos según el artículo 20. Esto ya lo hemos visto un poquito. Hay artículos que me preocupan, ¿eh? Hay un artículo que me preocupa. Normalmente cuando la demanda es obscura, irregular, está incompleta, el juez tiene la posibilidad de prevenir a la parte que presenta la demanda para que la aclare, regularice o complete. Pero aquí el juez no va a quedar vinculado por su requerimiento, y esto se me hace un poquito tramposo, claro, porque esto es una garantía para ambas partes, ¿eh? Para que la parte actora tenga una demanda que sea inteligible, entendible, comprensible, y para que la parte demandada se pueda defender. Pero ¿cómo decir? Pues siempre no obstante que te apercibí de que te iba a desechar tu demanda porque no la corregías, no la y que te di tanto plazo para hacerlo, pues creo en una nueva reflexión que no es necesario la prevención, y vámonos adelante como está, la echamos así para adelante. Esto se me hace delicado. Esto no le brinda seguridad jurídica a las partes. Ojo con eso. Y bueno, aquí están los aspectos, les anoto los aspectos relevantes, que bueno que tenemos arbitraje, etcétera, etcétera, pero me quiero ir ya a las láminas donde les hice yo esta comparación de la materia procedimental familiar y la materia procedimental civil. En la materia procedimental familiar, importantísimo, los grupos vulnerables. En materia procedimental civil también se pueden presentar, pero en materia familiar es fundamental su tratamiento, las medidas, inclusive las situaciones como las que trae el Código Nacional, de que se puedan presentar personas con sus animales de apoyo. O sea, si su perro, su gato, su loro, no sé qué mascota le puede servir, y todas esas adaptaciones que tienen que darse en los juzgados. Aplica la excepción al principio de publicidad, acá en materia de familia. La litis es abierta en materia de familia. En materia de procesal civil es litis cerrada. El procedimiento es de orden público en materia familiar. Todos los días y horas son hábiles. Acá nada más tenemos un horario lunes a viernes y de 7 a 7. Acá no aplica procedimiento arbitral ni convencional por la misma materia, y acá se aplica el procedimiento arbitral o el convencional. En algunos temas no aplica la conciliación, acá sí aplica la conciliación. Puede iniciarse por comparecencia la solicitud de alimentos, por ejemplo, y acá toda la traba de litis es por escrito. Y todavía en materia de familia hay muchas más cosas. Aplica la suplencia de la queja, la posibilidad de instruir en el proceso, no procede condena en costas cuando haya grupo vulnerable. El trámite de exhortos, despachos o cartas rogatorias será de oficio por la autoridad jurisdiccional si no es necesaria presencia de parte.
se trata diferente el allanamiento, porque el allanamiento en materia procedimental va y, órale, dictar sentencia, y en materia de familia, si afecta derechos de grupos vulnerables o menores, no se puede admitir un allanamiento liso y llano. Permite el auxilio de familiares en algunas diligencias, da más amplias facultades al juez en pruebas, los honorarios del perito a cargo de funcionarios o peritos con cargo al erario público. La retención de bienes puede darse sin necesidad de garantías si se trata de niños o mujeres violentadas. El juez puede adoptar medidas de protección. Aplica ya la justicia restaurativa en materia de familia. No son apelables las sentencias que aumenten la administración de alimentos. Las que lo disminuyan, sí. A Las que ver, aumenten. cerramos micrófono, por favor, parecemos nuevos. Gracias, magistrado. Sí, y excepcionalmente aplicará la audiencia de cumplimiento, que también eso es algo interesante. Se agrega una tercera audiencia. Nosotros estábamos acostumbrados a la audiencia depuratoria o la audiencia de juicio o de desahogo de pruebas, y hay una tercera audiencia acá, la de seguimiento, supervisión y cumplimiento de sentencia, que también va a complicar muchísimo, muchísimo la agenda de jueces y tribunales. Bueno, pues creo que ahí le dejamos, doctor. Traigo ahí, miren, perdón, la lista de leyes que se van a ver afectadas con la entrada en vigor. Me di a la tarea de verlas. Miren, no nada más está en los códigos de familia van para afuera, los códigos procesales civiles van para afuera, pero el Código de Comercio hay 2 artículos que te hablan del Código Federal de Procedimientos Civiles como supletorio. El 1054 Sí, para los procedimientos convencionales, el 1063 para todos los juicios. hay que En la adaptarlos. ley de amparo hay varios artículos que hablan de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Sí, Civiles. Y todas estas leyes que les menciono, son 23 leyes en total, hablan de la supletoriedad. Desde luego, en algunos aspectos, como la ley de extradición internacional, no te habla de supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino de reglas como la traducción de documentos. Como se trata de ley de extradición internacional, muchas peticiones de extradición vendrán en idioma extranjero. Las sí, reglas para su traducción tendrán que ser las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles a la o nacional. del Código Nacional. Y también tenemos ley de protección y defensa de usuarios de servicios financieros, que hablan de acciones colectivas, ley de transparencia y fomento de la competencia, ley de vías generales de comunicación, todo esto. Y lo que les decía, más importante, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ya cita específicamente al Código Nacional Procesal Civil y Familiar como su supletorio. Sí. Pues aquí mi plática, mi charla, mi Excelente, ustedes. Traía más excelente. material, creo que me aventé, pero Creo que el detalle vamos a ver cómo hacemos al final algunos que ampliemos, y en general voy a platicar con usted y algunos otros de los ponentes para hacer un taller, algo muy práctico para estructurar demandas, contestación, etcétera, que pueda facilitar la formación de los operadores y lo considera pertinente, querido magistrado. con todo gusto. Bueno, ahorita vamos, antes de despedirlo, les habíamos comentado, se incorpora a este grupo de brillantes expositores el magistrado Sergio Valls Esponda, que es el presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativas de Solución de Controversias, es quien está llevando todos los lineamientos a nivel nacional, y me da mucho gusto que Sergio se incorpore, un hombre muy talentoso. Y bueno, como lo hemos hecho en la línea a nivel nacional e internacional, no creo, sin ser vanidoso de la academia, que haya alguien que tenga el nivel, ¿no?, en esta y en las demás materias que está teniendo la academia. Digo, se lo digo con mucho gusto porque hablaba algo muy interesante el magistrado José Luis, que es un elemento importantísimo también dentro de lo que es estructura, este trabajo de la academia, que nos preocupemos por formar operadores en las diversas áreas del expertise en el derecho, y que busquemos siempre tener ese tema de excelencia, ¿no? Y bueno, que están viendo ahora, por ejemplo, el trabajo, toda la información que tiene, la pericia que tiene el magistrado, y eso nos da muchísimo. Entonces lo vamos a ver complementado con un taller, lo platicaré con él en el transcurso de esta semana. Y bueno, vamos cerrando este tema porque van surgiendo esta tercera audiencia, que hay que buscar la manera también de tener una conferencia, todos estos temas que van saliendo, y vamos terminando de armar un congreso que sea lo más completo posible. Magistrado, muchísimas gracias. Antes, quiero hacer uno más breve, Karina, porque ya todo el mundo ya está cansado. Nada más, oye, Karina, para que usted abra, desde una vez no me comprometo, abra el taller que se va a hacer con una continuación en relación a
a lo que es este Congreso, como lo hicimos en el Congreso de Litigio Estratégico Internacional, que hicimos un Congreso internacional y casi paralelamente, si no es que posterior, con poca tiempo de posterioridad, hicimos un taller, si lo recuerdan. Sí, entonces vamos a hacer algo así porque también hay que vincular todo este tema teórico y de análisis profundo con aspectos prácticos que nos van a generar pues cierta facilidad en la aplicación en su momento de ello. Karina, un comentario nomás, hay que ayudarme a ser breve y una pregunta Sí. concreta porque ya se nos fueron los Ok. tiempos. Adelante. Bueno, primeramente felicitarlo, nos dio un panorama, la verdad, en muy poco tiempo, muy extenso de puntos muy, muy importantes. Soy Karina González de Capítulo Nuevo León. Presidente del Capítulo de Nuevo León, Karina. Así es. Adelante. Y bueno, aquí en Nuevo León sí estamos desde el 2004, 2005 ya con los mecanismos alternativos aplicados pues en todas las áreas, fiscalía, tribunales, escuelas, policías, Pues viene etcétera. una nueva dinámica, Karina, te comento, Sí. acabo de hablar con el director nacional, viene una nueva dinámica que hay que adaptarse, ¿eh? Así es, entonces, bueno, eso no sería alguna situación, también con los juicios orales, también desde el 2012 en materia, algunos áreas en materia civil y familiar, y desde el 2020 que se forzó, pues ya, pues prácticamente todo virtual, inclusive pues la preocupación de ahorita de usted de que no hay pues los instrumentos, ¿verdad? Capacitación, pero también en las áreas físicas, pues sí se puede suplir y lo vivimos aquí en Nuevo León con las áreas, con el aspecto virtual, los tribunales virtuales, las plataformas como esta, que prácticamente se llevan las audiencias. Y bueno, esto suena algo chistoso, un comentario, pero ya hay, así como hay matrimonios colectivos, en los divorcios, hay colectivos en Nuevo León, ¿eh? Okay. O sea, hay divorcios colectivos, como hay una gran demanda también, sí se les dice a todos que si al principio no, o sea, al inicio tienen algo muy particular cuando son divorcios incausados y que no hay ninguna situación en particular que tratar, entran de 30 a 40 parejas, ¿eh? Entonces, suena algo ahí. La primera vez, yo soy litigante específicamente más del área familiar, y la primera vez que me tocó algo así vivirlo con mis clientes y me asombró, pero fue algo rápido también. Mi pregunta es esta, a su consideración, ¿resultará más beneficioso esto de el sistema de prueba abierta, sobre todo pues con el área familiar, porque bueno, tenemos ahí, siempre se ha cuidado más este aspecto, tanto de las pruebas como todo lo que rodea el área familiar? ¿Será a su consideración, verdad? Ya sabemos que pues lo veremos más adelante, pero a su consideración y a su experiencia, ¿se considera que este sistema de prueba abierta será más de beneficio o traerá algunas complicaciones con las que nos podamos encontrar? Muy buena pregunta, Karina. Adelante, magistrado. Todo depende, porque aquí en Guanajuato tenemos un sistema de prueba cerrado y los abogados tienen un problema con una prueba específica, que ya apareció en materia de derecho de familia o procesal familiar, hasta el artículo 838, segundo párrafo, que ya menciona que el juez puede pedirle a instituciones, dependencias particulares, etcétera, informes. Antes, en el artículo 96, no está listada la prueba de informes. Hay quienes los equiparan la prueba de informes con la prueba documental, pero hay diferencias. La prueba de informes es una prueba que se va a elaborar el documento. La prueba documental es una prueba histórica. Tan es así que se dice en qué archivo, protocolo, lugar se encuentra para compulsa, para que cotejo, etcétera, el documento, la información. En cambio, en el informe se va a elaborar a futuro con las preguntas y la información que requiera el solicitante de la información. Entonces, muchos jueces no les aceptan a veces a los litigantes la prueba de informes porque no está listada como una prueba existente en el litigio procesal civil tradicional. Es mejor, de hecho, un sistema de prueba abierto, pero cuidado, porque en el Código Nacional, la primer prueba que te presenta el Código Nacional es el informe de parte propia o la declaración de parte propia. O sea, ¿cómo vas a sentar tú a declarar
a tu propio cliente, cuando el único beneficio, la única productividad procesalmente hablando que genera la prueba confesional es cuando el confesante se ensarta, cuando el confesante acepta cosas que le son negativas. Que le perjudican, Solo sí. en ese aspecto es válida la confesión de alguien, cuando reconoce obligaciones, cuando incumple obligaciones. O sea, en el aspecto positivo no tiene valor, en el aspecto negativo sí tiene valor la prueba confesional, Claro. inclusive, como bien lo dice el principio, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? O sea, ya manifestó que sí o aceptó que sí el demandado. Entonces, yo no veo a ningún abogado litigante en sus cinco sentidos, si no está drogado, si no está Claro. alcoholizado, presentando a su propio cliente a que declare, a que su propio abogado lo siente a declarar, cuando la única utilidad de una prueba de ese sentido es cuando afecta, no cuando Claro. Y beneficia. someterlo a dos declaraciones, ya, las de cada una de las partes. Y que además la regla de la prueba en las confesiones es que primero ofreces la prueba, te sientas, y que ahí puede preguntársele, si el juez lo requiere, al absolvente: ¿usted no desea hacer preguntas a la persona que le está formulando? Claro. Y ahí se revierte, como dicen, se les voltea el chirrión por el palito y luego vienen los problemas. Hay que ser buen litigante para entender esto. Yo, bueno, una ventajita que tuve es que litigué muchos años, soy Sí, académico las y dos además visiones, fui magistrado, entonces traigo las tres visiones. las sí, periféricas. Y eso sirve para entender un poquito mejor el procedimiento. No, pues va a estar muy bien el taller. Felicidades, gracias, Karina. Bueno, aquí ahorita que está la Karina, que preside el capítulo Nuevo León y el magistrado, el capítulo Guanajuato, cuando hicimos el ejercicio a través de la academia, si recuerdas, magistrado José Luis, Sí, eh, pusimos a los que estaban de avanzada en Iberoamérica y España estaba muy mal. Los mejores, los más avanzados en estos temas de adecuación para la pandemia, en el desarrollo tecnológico y la virtualidad eran Guanajuato y Nuevo León. Y luego tuvimos a Paraguay, que tenía la primera jueza virtual, que es una miembro honorario de la academia, vamos a tenerla pronto en México, la primera jueza virtual en América Latina. Y Chile, que hacía un muy buen trabajo en la Defensoría Pública Nacional y en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y Costa Rica, que tenía algunos avances, y párale de contar. O sea, por ahí a lo mejor la provincia algo tenía más o menos de la provincia, incluso me tocó participar ahí de Buenos Aires, pero realmente Guanajuato y Nuevo León eran de avanzada, y nos decían en aquel momento quién era el fiscal, pues que existía incluso el Ministerio Público Robot, o sea, que el fiscal robot, etcétera. Había por ahí nos hacen una pregunta que se la haré llegar al magistrado en relación a la inteligencia artificial y su opinión. Pero bueno, hoy ha sido una continuación bien muy interesante. Salió este tema, ya vamos a cubrir todo este tema de mecanismos y vamos a ver lo de la tercera audiencia, que es muy importante también porque es un tema novedoso y van a ir surgiendo, surgió lo de Uruguay, está uno de los mejores, si no el mejor de Uruguay, surgió este tema de solución de conflictos, ya está DASA de la UNAM y ya está quien preside a nivel nacional VALS, o sea, hemos buscado cubrirlo en los mejores estándares, no lo podemos bajar porque hoy vamos al nivel del magistrado, vimos el de los anteriores, tenemos ministros de corte, tenemos los mejores procesalistas, un lujo que no se da a quien sea, más que se lo da la academia y me da mucho orgullo decirlo porque es un trabajo de mucha gente y hay un compromiso, como decía el magistrado José Luis Aranda, en seguir generando estos procesos sin ningún lucro, cero lucro, a los más altos estándares. Yo estoy viendo con un par de universidades sudamericanas que hagamos un evento con certificación internacional en temas de oralidad y que evidentemente cada una ponga expositores y nosotros poner de los nuestros. En este tema vamos a estar el magistrado considerado. Yo creo que lo va a hacer con Argentina y con Paraguay. Y por ahí a lo mejor se agregaría Chile, con universidades muy prestigiosas. Y vamos a seguir en este tenor. Antes de despedir a nuestro expositor que estuvo extraordinario, vienen mensajes de todos lados de felicitación, que me da mucho gusto, le tengo también un gran cariño a mi querido magistrado José Luis Aranda. Nos vemos en la siguiente sesión, la siguiente semana, que ya saben ustedes, con el doctor Carlos Enrique Camps, que es el secretario de la Suprema Corte de Buenos Aires, Argentina, y de los que participó activamente en la estructuración del Código comercial y civil de la nación argentina. Y bueno, pues vamos a seguir en este tenor y van a ir surgiendo temas, como ahorita que dice ahí este tema, y vamos a manejar eso, y luego vamos a hacer mesas de análisis de algunos expositores nacionales e internacionales en temas medulares,
para buscar la manera en que planteemos los graves problemas que hay en la técnica legislativa, que son factor intrínseco, las deficiencias y falencias en los sistemas, específicamente en la normativa, para ver qué podemos proponer también nosotros y en generar estos talleres para hacer más operativos todos estos conocimientos. Así de que hoy despedimos a un extraordinario expositor, presenta el capítulo Guanajuato orgullosamente, al querido magistrado José Luis Aranda Galván, magistrado en retiro, hasta hace muy poco estuvo en funciones del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, un hombre muy brillante y muy preocupado que desde el inicio se puso a hacer investigación, independientemente de esa manejo tripartita que él señala desde el área de la universidad y que yo le agregaría como docente, como un verdadero investigador, desde el lado del litigante y desde el lado de la función jurisdiccional. Entonces yo diría que es una visión periférica y que como ahora se maneja mucho el término transversal. Transversal. Muchas felicidades, magistrado, un gusto que sea parte activa muy importante en la academia, presidiendo un capítulo tan importante, porque Guanajuato ha demostrado ese desarrollo en términos de la función jurisdiccional. Y pues de nuevo agradecerte y pues no despedirnos, seguimos en este congreso y lo vamos a articular junto con el taller y luego unas mesas interesantes con un par de expositores nacionales y un par de expositores internacionales. Imagínate subir a José Luis, subirlo, no sé, con el magistrado Serrano y subir, por ejemplo, por decir a Camps, que lo van a ver, y a un ministro de la Corte de Costa Rica. Eso posibilita la academia. Por eso muchos se enojan que somos muy cerrados y muy herméticos en admitir gente, o cuando gente no quiere trabajar apoyando, pues discúlpenme. O sea, yo creo que aquí hay que exigirnos todos que somos un equipo y que todos en este proceso de capacitación, y a veces como ahora que viene el Congreso Nacional, internacional con nuestro vicepresidente nacional, allá en Baja California Sur, en La Paz, un lugar precioso con Adrián de la Rosa Escalante, pues es un evento histórico, la verdad, con gente de altísimo nivel, que vale la pena que lo apoyemos. Entonces, le agradecemos hoy la disertación del magistrado José Luis Aranda Galván con el tema El litigante ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Una gran visión, pero para litigante, pero complementada con el funcionario público de excelencia, con el investigador y con el docente. Así de que muchas gracias, magistrado. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos.